Si quieres ver cómo armo unos cubos de melamina en los que no se ve ningún tornillo, quédate viendo este video. Ustedes me han solicitado muchas veces hacer muebles con melamina donde no se vean los tornillos. Hoy haremos un sencillo ejemplo con un cubo en el que utilizaremos para unirlo tanto tornillos inclinados como tarugos o tubillones de madera. Esto hará que lateralmente no se vean los tornillos. Para la parte posterior de nuestro cubo tenemos unas piezas cuadradas como esta. Recuerda que estamos utilizando melamina de 18 milímetros de espesor. Esto es muy importante para que sepas el largo del tornillo que utilizarás. Para este espesor de melamina utilizaremos tornillos autoenroscantes de 6 por 1 1/4 de pulgada. Recuerda que las perforaciones inclinadas las haremos por la parte de atrás de esta parte del cubo. De esa manera no se verán al colocarlo en nuestra pared. Nuestro asesor en medidas de seguridad industrial nos recomienda que utilicemos equipos tapa oídos cada vez que vamos a utilizar una herramienta que sea muy ruidosa. Recuerda que los sonidos agudos pueden perjudicar tu oído. Si quieres saber algo más de esto, te recomiendo que entres a @insumed y en sus redes sociales conocerás mucho más acerca de seguridad industrial. Una vez que hayas realizado las perforaciones en los 4 lados de la parte posterior, ya tendrás cómo unir firmemente con tornillos inclinados la parte superior e inferior del cubo y los laterales a esta pieza. Lo maravilloso de la melamina es que nos permite como carpinteros lograr un acabado realmente excelente, como el que lográbamos anteriormente, nada más con la posibilidad de adherir un laminado de alta presión. La melamina tiene esa ventaja que nos va a evitar el que nosotros tengamos que pegar al MDF o a la madera el laminado. ¿Cuál es el reto que nos presenta la melamina? El que precisamente como viene prepegada y no la vamos a poder despegar para luego de colocar el tornillo volverla a pegar, tenemos que lograr hacer nuestros muebles haciendo que se vean o ningún tornillo o los menos tornillos posible. ¿Cómo hacemos esto? En el caso de nuestro cubo, por la parte de atrás estaremos utilizando los tornillos inclinados que acabamos de preperforar, pero para los lados tenemos una pieza como esta que debe ensamblar. Mejor dicho, tenemos para la parte superior una pieza como esta que no tiene canto en el lado y tenemos que unirla con una pieza que está canteada por todos lados y debe unirse de esta forma. Quiere decir que tenemos que lograr, sin colocar un tornillo que se vea en el lado, unir la pieza lateral y la pieza superior o la pieza inferior. ¿Cómo haremos esto? Nos ayudaremos de unos tarugos o tubillones de madera, que los insertaremos en esta parte lateral y en este lado de nuestro material, para que logremos un ensamble entre estas dos piezas. La pieza que comúnmente conocemos como tarugo o tubillón de madera es una pieza como esta. En nuestro caso la utilizaremos de 8 milímetros de diámetro. Quiere decir que mide 8 milímetros la circunferencia si la viéramos de esta manera. Y si lo buscas en pulgadas será 5/16 de pulgada lo que tendrás que buscar como broca para colocarlos. La broca que utilizaremos será una broca para madera. ¿Qué es lo que nos permite como facilidad este tipo de broca? Aquí te muestro una más grande, ¿no?
pero ves que tiene una punta en la que puedes hacer centro fácilmente y muy preciso para hacer la circunferencia que te permitirá hacer la perforación correcta. Esta es la broca de 5/16 que coincide perfectamente con nuestros tarugos de madera. Le estoy colocando este tope para evitar traspasar nuestro material, porque haremos la perforación y nada más llegaremos hasta cierto nivel del material sin pasar de lado a lado. Este tipo de topes lo puedes encontrar en internet con ese nombre: topes para brocas o topes para mechas para madera. Son semejantes a esto. Ves que es un arito que tiene en su lateral un tornillo retén que te permitirá que al ingresar tu broca y apretarlo quede inmovilizado y haga un tope perfecto, como en este caso, para no dañar tu material al colocar el tarugo. Para evitar errores, te sugiero que marques bien tus piezas de melamina donde van a unir, para estar muy consciente de lo que estamos armando. Para ello te recomiendo que utilices un creyón, que en mi caso es creyón blanco o puede ser un creyón amarillo, un creyón claro, porque la melamina que estamos utilizando es más oscura. Por cierto, este color se llama roble rústico y me parece que es espectacular para los muebles, así que quizá debas considerarlo. Recuerda que la pieza lateral es la que está canteada por todos lados y esta la uniremos a una pieza superior e inferior. Entonces lo que voy a hacer es, ayudándome del espesor del material, voy a marcar por dónde pasa la superficie, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo de nuestro cubo. Para ello la coloco al ras de lo que sería mi pieza lateral y con el creyón blanco voy a marcar lo que me permite tener una línea que perfectamente me hace consciente de cuál es el espesor del material que estoy uniendo. Igual voy a voltear y lo haré para la otra pieza lateral, o mejor dicho, si marqué primero la pieza inferior, ahorita estoy marcando dónde cae la pieza superior en el lateral. También es importante que estemos muy conscientes de cuál es la parte de adelante o la parte de atrás de nuestra pieza lateral. Para ello vamos a determinar la que esté más bonita y es la que colocaremos hacia el frente. Deberían estar todas bonitas si tu aserradero o tú mismo las canteaste de manera correcta. Recuerda que haremos un doble fondo para lo que es el sistema de instalación, que por cierto, aquí te dejo un video donde muestro claramente un sistema de instalación invisible que es el mismo que voy a utilizar para nuestros cubos de melamina. Aquí puedes ver de cerca lo que serían las líneas blancas con las que indicamos dónde uniremos la pieza superior y la inferior. Fíjate que en la parte de atrás tenemos dos líneas, una que nos deja el espacio correspondiente al espesor del listón de colocación en la pared y otra línea a la misma distancia que nos indica por dónde estaría pasando la pieza que es el cuadro de fondo de nuestro cubo. A la hora de colocar un tarugo tenemos dos lados que considerar, o dos piezas en las que se hará esa unión. Una es la pieza en la que entra el tarugo en el lateral de la madera, o el MDF en nuestro caso, y otra en la que entra siguiendo la dirección de nuestra madera. Así sería la entrada lateral. Y colocamos el tope en nuestra broca de tal manera que no permita que traspasemos el material. Esto será lo que es la entrada de nuestro tarugo en la forma lateral de nuestro material. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan larga debe ser la broca para entrar de esta manera? Pues muy fácil. Veremos cuál es el tarugo que colocaremos y marcaremos cuál es la profundidad en la que estamos entrando con nuestra broca, y así tenemos aproximadamente la distancia con la que sí podemos entrar en el material, que estaría de esta manera. Aquí tenemos el tarugo con la marca que acabamos de hacer, que nos indica la longitud que tenemos que marcar en nuestra broca o mecha. Tomaremos un pedazo de tirro o tape de papel y lo colocaremos al ras en nuestra broca, indicando la profundidad que ya nos marcó nuestro tarugo. Esto lo doblaremos de esta forma y así nos indica la profundidad exacta. Acércate para que veas cómo hago las marcas para colocar correctamente los tarugos de madera. Tomando lo que sería la pieza superior o inferior de tu cubo,
vas a considerar lo que sería el lado del frente y en su parte lateral, en la que no tenemos colocado canto plástico, vamos a tomar la medida desde adelante hacia atrás de unos 5 centímetros. Ahí colocamos una pequeña marca y ayudándote con una escuadra vas a determinar hacer un trazo en 90 grados. Luego, como sabes que este material tiene espesor 18 milímetros, ¿cuál sería la mitad? 9 milímetros. Ayudándote nuevamente con tu escuadra o con 1 centímetro vas a buscar los 9 milímetros y los vas a marcar. De esta manera ya tienes señalado dónde hacer centro para colocar la broca con lo que harás la perforación. Para hacer la perforación donde hice la marca, necesito inmovilizar esta pieza para poder entrar con mi broca desde este lado. Esto voy a inmovilizarlo utilizando una prensa. Como esta que ves acá, vamos a prensar en un lateral. Pero esto no es suficiente. Yo te aconsejo que tomes un listón de MDF de material sobrante, de madera, de lo que tengas en tu taller, lo coloques al final de tu pieza y ayudándote con 2 tornillos vas a fijarlo a tu mesón de trabajo. De esta manera lograrás un tope contra el que podrás hacer toda la fuerza que necesites al entrar con tu broca. De todas maneras, para evitar este movimiento, es bueno que te ayudes con una prensa que impedirá que tu material se mueva hacia arriba o hacia abajo mientras estás realizando tu perforación. Vas a utilizar tu broca para madera que tiene una punta muy afilada para hacer centro correcto en el punto preciso donde marcaste en tu material. Una vez que hayas fincado, te afirmas para que quede inmovilizado y vas a perforar de la manera más perpendicular posible hasta el tope que marcaste con tu tirro de papel. Para indicar dónde entraría nuestro tarugo o tubillón en la pieza lateral, vamos a colocarla de la siguiente manera. Consideraremos cuál es el frente de nuestra pieza y mediremos los mismos 5 centímetros desde lo que es la parte de adelante y desde arriba hacia abajo de nuestra pieza, o sea, desde este lado, mediremos la mitad de los 18 milímetros de espesor del material y haremos una marca en 9 milímetros. De esta manera tenemos la indicación de dónde perforaremos. Una vez hecha nuestra marca, vamos a inmovilizar nuestra pieza al mesón de trabajo. Nos ayudamos con una prensa, de esta manera queda sujeta y firme para que en la marca hagamos centro con nuestra broca. Y vamos a entrar suavemente en nuestro material hasta llegar al tope que colocamos en la broca. De esta manera ya tenemos la perforación realizada para colocar el tarugo. Fíjense que vamos a colocar cola blanca y insertaremos de esta manera nuestra pieza. Vamos a empezar a ensamblar lo que sería la pieza posterior con lo que serían la pieza superior e inferior del cubo. ¿Cómo lo haremos? De esta manera. Vamos a tomar las perforaciones que hicimos, irán para la parte de atrás. Tomaremos la pieza posterior con lo que sería que sería el frente. Y vamos a colocar en un lado lo que sería la pieza superior o la pieza inferior, que son las primeras que vamos a unir a ella. Acércate para que veas unas marcas que hice aquí para la colocación correcta de estas dos piezas.
Para marcar en la pieza superior e inferior lo que sería el doble fondo que necesitaremos para la pieza posterior en 45 grados de instalación, hice estas dos marcas que están a 18 milímetros del borde y a 36 milímetros. Quiere decir que entre estas dos líneas colocaremos lo que sería nuestra pieza posterior. Fíjate bien antes de ensamblar cómo quieres que quede la veta de manera frontal en lo que sería esta pieza posterior, para que en tu cubo quede o horizontal o vertical y todas te queden iguales. Para fijar estas piezas te aconsejo que utilices una prensa a 90 grados y procedas a la colocación de los tornillos inclinados. Recuerda utilizar tornillos de 6 por 1 1/4 para esta melamina de 18 milímetros de espesor. Con 2 tornillos por lado tendrás suficiente sujeción. Igualmente vas a colocar la pieza que está enfrente de la que acabas de fijar con otros 2 tornillos. Para colocar los tarugos en nuestras piezas laterales vamos a utilizar un punto de cola blanca en la perforación que hicimos. Trata de que no se bote por los lados. Y vas a colocar el tarugo o tubillón de madera. Y utilizando tu martillo vas a delicadamente golpear hasta que sientas que tocamos el fondo. Listo. Remueves el exceso de cola blanca y colocas la siguiente pieza de tarugo o tubillón antes de colocarlo en nuestro cubo. Colocas un punto de cola blanca que te permitirá que se una la madera al MDF o al material interno de la melamina. Introduces el tarugo y suavemente golpeas hasta tocar el fondo. No le des muy fuerte porque podrías deteriorar la melamina del otro lado. Quita el exceso de pega y vamos a colocarlo en nuestro cubo repisa. Para colocar estas piezas vamos a colocar nuestro cubo de esta manera y lo primero que debes hacer es confirmar que tus tarugos coinciden con las perforaciones que acabas de realizar en la pieza con la que vamos a unir. Vamos a unirla ayudándonos con cola blanca y desde la parte de atrás haremos la unión con las perforaciones inclinadas. Vas a echar un hilo de cola blanca en todo el lateral de tu cubo para reforzar la unión. Trata de no exagerar demasiado el uso de la cola blanca para que no tengas demasiado excedente, aunque luego lo puedes retirar, porque recuerda que esto al secar, seca transparente. Puedes afianzar un poco más de cola en la perforación que hiciste para el tarugo, de tal manera que veas que alrededor va a haber cola blanca para cuando insertes el tarugo quede firmemente unido. Una vez que ya tienes la cola blanca, la extiendes un poco y vas a proceder a tomar tu pieza de melamina y basándote en la colocación de los tarugos vas a insertarlo en las perforaciones y poco a poco, siempre teniendo en cuenta que esté entrando derecho y con facilidad, vas a meter el tarugo hasta el fondo, de tal manera que quede firme la unión. Una vez que esté unido de esta manera, vas a acostar tu pieza y si quieres puedes ayudarte con unas prensas de manera lateral para mantener la unión firme.
para que puedas unir de esta manera con los tornillos inclinados. Recuerda que cuando uses prensas en melamina debes tener topes de goma en ellas para que no hieras la superficie de tu laminado. Ahora sí está firmemente sujeto y puedes colocar los tornillos. Antes de hacer la unión, cerciórate que está totalmente derecha la pieza que vas a unir, o sea que está al ras, y unes con tus tornillos. Retiras la prensa y vamos a colocar la otra pieza, que es la única que nos faltaría para tener el cubo. De esta manera queda listo nuestro cubo. Toda la estructura está lista. Puedes mantenerlo prensado de lado a lado hasta que seque completamente el pegamento, y lo que te quedaría es en la parte posterior colocar el listón para la instalación final. Te recomiendo que dejes secar la cola blanca entre 12 a 24 horas para que luego prosigas con la instalación de la pieza posterior para instalar en tu pared los cubos. Una vez que secó nuestra cola blanca y retiramos las prensas, fíjate qué maravilla cómo nos quedó el cubo, porque no tenemos ningún tornillo visible en ninguna parte. Y esto es una maravilla de la melamina, el que ya viene el material prepegado y nosotros nos encargamos que no se vea ningún tornillo. En este caso utilizamos los tornillos inclinados, y para salvarnos y no tener que colocar un tornillo de esta manera, unimos las dos piezas con un tarbo de madera. Lo único que nos falta es colocar en la parte posterior un listón cortado a 45 grados que será nuestro sistema de sujeción invisible. Ya te dejé en las tarjetas de videos sugeridos el link con un video donde te enseño paso a paso cómo hacer estas piezas. Igualmente en la descripción te dejaré ese mismo enlace. Vamos a proceder a colocar la pieza en la parte posterior. Para ello debemos asegurarnos de cuál es la parte que nos interesa que quede hacia arriba o hacia abajo de nuestro cubo. La que quede más linda, obviamente, es la que tendremos que tener en cuenta para que sea más visible. Entonces yo voy a poner esta parte pensando que es la parte de arriba de mi cubo. La única diferencia con el video que te dejé del sistema de sujeción es que yo voy a utilizar un listón que me servirá para establecer una distancia en la instalación del listón en 45 grados que va colocado en la parte posterior del cubo. Acércate para que veas detalladamente esto. Normalmente se coloca este listón en la parte superior, haciendo tope con la parte de arriba de nuestro cubo. Pero para evitar el pequeño volumen que generan las cabezas de los tornillos cuando los colocamos de manera inclinada, voy a utilizar este listón que está cortado en paralelo y me permitirá establecer fácilmente una distancia de instalación. Recuerda que irá hacia abajo el ángulo de 45 grados del listón. Una vez que insertaste tus 3 tornillos, vas a quitar el listón que te sirvió de ayuda para establecer una medida fácilmente. Este otro listón cortado en 45 grados irá sujeto en tu pared. De esta manera lograremos que ambos ángulos en 45 nos den una sujeción firme de nuestro cubo. Estos cubos son una práctica solución para la decoración de tus espacios. Repite el proceso según los cubos que desees fabricar. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal Carpintería Creativa Moderna. Regálame un me gusta, déjame tu comentario y te espero en mi próximo video.